Esta mañana en Río de Janeiro, Brasil, comenzó la cumbre del G20. Este grupo reúne a las 20 economías más poderosas del planeta. Fue fundado en 1999. Es sin duda el principal foro de cooperación económica internacional. Los participantes representan más del 85% de la población del planeta. Además, representan el 75% del Producto Interno Bruto Mundial, el 80% de la población del planeta. Este es el primer viaje internacional, por cierto, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y durante su participación propuso destinar el 1% del gasto militar mundial al programa de reforestación más grande de la historia. Como dato curioso, por cierto, siempre en estos eventos hay una foto oficial. Bueno, pues el que se mueve no sale en esa foto. Fue el caso de la primera ministra de Alemania, Giorgia Meloni, del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. No salieron en la foto oficial porque andaban, digamos, distraídos. Permítame un contacto en este momento con mi compañero reportero Julio Sánchez, enviado especial a Río de Janeiro, Brasil, donde ya pasa de la medianoche, son las 0:33. Julio, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. En la playa te veo. Así es, Pepe, muy buenas noches, muchas gracias. Efectivamente fue un día cargado de actividades para México, para la delegación mexicana que participa en esta cumbre del G20 aquí en Río de Janeiro. La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo la oportunidad de platicar por lo menos con 12 jefes de Estado, de manera, por algunos minutos pudo platicar con ellos, pero sí de manera oficial en reuniones bilaterales con seis jefes de Estado. Destacan, por supuesto, con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y también con el primer ministro de Canadá. Para platicarte un poco, Pepe, cómo estuvo la jornada del día, este primer día de actividades en el que participó la presidenta de México, les preparamos la siguiente pieza. Vamos a verlas, si estás de acuerdo. Militares y policías de Brasil vigilan cada uno de los accesos al Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Calles y avenidas custodiadas. El anfitrión, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, se hizo presente en el recinto cultural para recibir a cada uno de los jefes de Estado de las 20 potencias económicas del mundo. Una larga alfombra roja para estrechar la mano y tomarse la primera fotografía. En su primera gira internacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, bajó del vehículo. Caminó varios minutos, subió la rampa hasta encontrarlo. Se estrecharon las manos y sonrieron. Así, uno a uno, los líderes del G20 se hicieron presentes. El primer ministro de Canadá, el presidente de China y solo unos minutos, Joe Biden de Estados Unidos. Todos escucharon la propuesta del país anfitrión para atender la pobreza y el hambre en el mundo. Compete a los aquí presentes, a quienes están alrededor de esta mesa, la tarea impostergable de acabar con esta lacra que avergüenza a la humanidad. Por eso, lanzamos como objetivo central de la presidencia de Brasil el lanzamiento de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Este será nuestro mayor legado. México presentó su propuesta Sembrando Vida, más allá de su territorio y los países de Centroamérica. La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significaría liberar unos 24,000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas. Algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Por primera vez este programa fue planteado en una cumbre tan relevante como el G20, aunque en el sexenio anterior ya se había propuesto a gobiernos de Centroamérica, Canadá y Estados Unidos. Justo, a pesar de que está a unas semanas de despedirse del gobierno, Joe Biden estableció un compromiso para los siguientes años. Ahora tenemos que asegurar que el Banco Mundial pueda continuar su labor en los países más vulnerables. En este momento, me enorgullece anunciar que Estados Unidos ha prometido donar 4,000 millones de dólares durante los próximos 3 años a la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial.
Terminó la primera sesión de trabajo del G20. Para los asistentes se ofreció un almuerzo. Después vino la fotografía oficial, a la que no llegaron los mandatarios de Estados Unidos y Canadá, pero eso no fue impedimento para que la presidenta de México se reuniera con ellos. Con Joe Biden habló de migración, seguridad y economía. La Casa Blanca informó que el presidente Biden reafirmó el compromiso de construir una América del Norte próspera. Sí, yo creo que para México, igual que para Canadá, esas oportunidades son claves. Nuestras relaciones son tan estrechas que se mantienen estas comunicaciones en todo nivel, pero cuando los presidentes se encuentran en el mismo espacio, yo creo que la prioridad se le da en las agendas a esta trilateral, ¿no? A estas tres como relaciones. Entonces, yo creo que en cualquier momento que se encuentre, el presidente Biden va a priorizar siempre Canadá y México. Por esa razón, el G20 de Río de Janeiro también permitió un encuentro México-Canadá. China y México no dejaron pasar la oportunidad para conversar. Todo el apoyo para la recuperación de Acapulco mediante la producción y entrega de enseres domésticos. Una fotografía con líderes de Latinoamérica estrechando manos marcó el fin de la agenda formal de Claudia Sheinbaum en Brasil. El ausente, el mandatario de Argentina, Javier Milei. Así es, Pepe, así la jornada en este primer día de actividades de la cumbre del G20, también en las mesas de trabajo, en la segunda mesa de trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo también una propuesta respecto a modificar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que está planteando México, por supuesto, que se amplíen los espacios, que sea un lugar mucho más democrático y en pares con otras naciones que tenga la participación, ella dice, con mayor democracia. Eso es lo que ha ocurrido hasta este primer día de actividades. ¿Qué se espera para el día de mañana, Pepe? Por supuesto, la presidenta regresa a México, pero se queda una delegación, se queda la secretaria de Energía, Luz Helena González, para participar en esta última sesión que tiene que ver con sustentabilidad. Y posteriormente será ya la ceremonia de clausura y en la que se entregará la presidencia precisamente de la cumbre del G20 a Sudáfrica. Eso es parte de lo que va a ocurrir el día de mañana aquí en Río de Janeiro, en Brasil. Pepe, la información. Completa como siempre, Julio. Gracias por tu trabajo. Muy buenas noches ya de madrugada casi para ti. Hasta pronto. Seguimos pendientes, Pepe. Un abrazo, muy buenas noches. Igualmente, buenas noches. Julio Sánchez, enviado especial de Uno TV Noticias. Quien tampoco salió en la foto ni participó en la cumbre fue el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Resulta que el mandatario paraguayo sintió un dolor a la altura del corazón. Hubo de ser trasladado a un hospital, precisamente en Río de Janeiro. El presidente de Paraguay se encuentra estable, según informó en redes sociales el vicepresidente Pedro Aliana. Está a la espera, sí, de resultados de los exámenes médicos. En el marco de la cumbre del G20 en Francia, agricultores se manifestaron nuevamente contra un acuerdo comercial entre la Unión Europea y 4 países del Mercosur, al cual ven como una amenaza. Denuncian competencia desleal. La producción de alimentos en el bloque sudamericano no está sometida a los mismos requisitos ambientales y sociales ni a las mismas normas sanitarias de los europeos. Francia encabeza la resistencia contra la firma del acuerdo, el cual lleva 20 años de negociaciones entre la Unión Europea, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Abriría la puerta a mayores exportaciones de autos, maquinaria y productos farmacéuticos de la Unión Europea. De concretarse este pacto, crearía un mercado integrado por unos 800 millones de habitantes. Con la presentación de Claudia Sheinbaum en el Teatro de la Diplomacia Internacional, los analistas coinciden en que México regresa a la primera división, después de estar en la segunda con Andrés Manuel López Obrador. Aunque el tema de México ante el bloque económico más poderoso haya sido Sembrando Vida, mentado en el sexenio pasado. Y la pregunta es, con Claudia Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ¿se vislumbra un cambio en nuestra política exterior? Preguntémoslo con uno
a Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Jesús, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Pepe, buenas noches. Buenas noches, Jesús. ¿Cuál es la importancia del G20 desde tu perspectiva para México, sobre todo? Me parece muy importante este viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. Como bien dices, el país regresa a las grandes ligas, regresa a la primera división de las relaciones internacionales, porque efectivamente durante todo el sexenio anterior México se mantuvo a la sombra, no tuvo la representación al máximo nivel en todos estos encuentros, y yo creo que el país desaprovechó oportunidades de interlocución muy importantes. Yo celebro que Claudia Sheinbaum esté hoy todavía en Río de Janeiro, que haya tenido pues su presentación en el grupo del G20, pero también que haya aprovechado esta oportunidad para dialogar directamente con el primer ministro Justin Trudeau, que haya hablado con el mandatario chino, con el presidente de Francia, que haya tenido ya su primer encuentro con el presidente de los Estados Unidos, que haya tenido pues este gesto de diálogo con líderes de la izquierda latinoamericana. Yo creo que es muy importante que esto se mantenga y yo creo que hay que festejar que el país regrese efectivamente al escenario internacional. ¿Crees tú que esto implica ya también un cambio en materia de política exterior? Acuérdate que ella propuso en la segunda mesa de trabajo la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Una agenda, por cierto, que le conocemos muy bien a Juan Ramón de la Fuente, el actual secretario de Relaciones Exteriores. ¿Crees que con Juan Ramón y la actitud de Claudia Sheinbaum esto vaya a tomar un nuevo rumbo en materia diplomática? Me parece que esta ha sido una insistencia de la presidenta de la República, es una demanda de hace muchísimo tiempo, no es ninguna novedad. Me parece que lo sube en el nivel de las prioridades de la agenda internacional, el hecho pues de que tiene que haber una reingeniería institucional a nivel de la Organización de las Naciones Unidas. En términos del cambio de la política exterior, me parece que es todavía demasiado temprano. Lo que hemos visto pues en el asunto quemante de digamos, el vecindario latinoamericano, Claudia Sheinbaum continúa con la política de Andrés Manuel López Obrador de respaldo tácito a la dictadura venezolana, con esta incapacidad de condenar lo que fue abiertamente un fraude electoral que mantiene a Nicolás Maduro en el poder. En ese sentido, no vemos un viraje significativo hasta el momento en la conducción de la política exterior. En la primera mesa, ella argumentó que hay que destinar el 1% del gasto mundial en armamento, que es el principal gasto del mundo, sin duda, al programa Sembrando Vida. Me suena conocido. Pues es un programa que es de la agenda de López Obrador. Sí. Curiosamente, esto que me preguntabas hace un momento sobre un cambio, un viraje en el sentido de la política exterior, lo que vemos es más bien la internacionalización de las políticas del gobierno anterior. No es que haya gran imaginación de la presidenta Sheinbaum, lo que hace es pues, tratar de trasladar a nivel planetario lo que fue una política pública del gobierno anterior. Son, me parece, propuestas que finalmente se quedan para el consumo interno. Yo dudo mucho que en la prensa francesa, que en los periódicos de la India, que en los espacios de China, se vaya a discutir con mucha atención la propuesta de la presidenta de México. Pues te agradecemos mucho, Jesús, tu comentario, desde luego, siempre valioso y bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Que estés muy bien, muy buenas noches. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez. El presidente Joe Biden, por cierto, y en este contexto, hizo un llamado a los líderes del G20 para aumentar la presión sobre el movimiento de resistencia palestino Hamas, a fin de lograr un alto al fuego y llegar a un acuerdo de intercambio de prisioneros con Israel. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió el lunes a los líderes del G20 reunidos en Río que aumenten la presión sobre Hamas para lograr un alto el fuego con Israel.
El demócrata, en sus últimas semanas en la Casa Blanca antes de ceder la presidencia a Donald Trump, prometió seguir insistiendo para lograr un acuerdo entre las partes. Estados Unidos ha liderado la ayuda humanitaria mundial a Gaza y vamos a seguir presionando para acelerar un acuerdo de alto el fuego que garantice la seguridad de Israel, pero que traiga a casa a los rehenes y ponga fin al sufrimiento del pueblo y los niños palestinos. Pido a todos los presentes que aumenten la presión sobre Hamás, que actualmente rechaza este acuerdo. El presidente estadounidense también renovó sus llamados para que Israel limite las víctimas civiles en su guerra contra Gaza, iniciada tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Biden ha apoyado a Israel durante todo el conflicto que lleva más de un año, pero no está claro cómo será la política estadounidense luego que Trump asuma el cargo el 20 de enero. El republicano ha elegido a funcionarios fuertemente pro-israelíes para su gabinete y nunca se comprometió con un Estado palestino independiente.